Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches, esto es Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 17 de abril de 2024, son las 9, las 8 en las Islas Canarias y damos la bienvenida como siempre a Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos de nuevo un miércoles más para traeros todo lo que hemos ido recopilando durante estos últimos 7 días, que como puedes imaginar y podemos imaginar todos, pues está con muchos contenidos y algunos que todavía se quedan por ahí, porque evidentemente, pues bueno, las redes sociales dan para mucho. A veces Internet en general, no solamente redes sociales, pues también nos dan alguna que otra alegría. Y bueno, y para eso estamos aquí semanalmente, ¿no? Pues efectivamente, para eso estamos aquí semanalmente. Bueno, pues nada, que hoy el programa de hoy viene muy variadito, entre otras cosas, porque algunos están de fiesta en la Feria de Abril, que por cierto hay que decir que está muy bien la Feria de Abril, pero que hay muchísimas ferias más en Andalucía y en el resto de España. Por si a alguien le interesa, que no hace falta saturar todos la misma fiesta. Que la feria de Sevilla está bien, pero que hay más, ¿eh? Hay más. Sí. Y por otro lado, que bueno, estamos en plena fiesta de la democracia en el País Vasco este fin de semana, el gran festival, luego se va de ruta por Europa y por Cataluña, así que bueno, vamos a estar completitos, Lorenzo, sí. La verdad que hay que decir que bueno, ayer nos dieron un poquito de susto, porque es cierto que la verdad que la campaña electoral en Euskadi ha sido como muy tranquilota, ¿no? Sí, de hecho, también es verdad, de hecho ha pasado tanto desapercibido que mucha gente solo no sabe ni que hay fiesta ahí en Euskadi. Yo creo que hasta para Euskadi, porque con esto de que ganó la Copa del Rey y todo, pues han estado es normal que un poco... Han estado exactamente. No podemos estar a todo, efectivamente. Y sí que es verdad que ayer, con el incidente que tuvo el actual cabeza de lista del PNV, con un señor, pues hombre, que en fin se podía dedicar a otras cosas, pues bueno, pues... Pero sí. Espérate. Sara, hola. Sí. ¿Hemos tenido algún problema? Hola, Sara. Hola, Lorenzo. Yo no te oigo, pero los demás no me oyes. Te oyen. Así que tú sigue hablando, que yo lo soluciono enseguida. Vale. Yo lo que veo aquí en pantalla me ha salido de repente. Me imagino que una de las protagonistas esta semana del fact-checking, pero a ti te oigo bien también, ¿eh? O sea que... Claro, tampoco me oyes, claro. Bueno, aún así, de todas formas, lo dicho, el próximo domingo tendremos, por supuesto, esos especiales de esa fiesta de la democracia y sabremos, pues al final, quién ganará estas próximas elecciones y quién posiblemente pues gobernará la Lehendakaritza los próximos 4 años allí en Euskadi. Así que ahí estamos, y ya estamos también durante esta semana. Sabes que también creo que era hoy, mañana creo que mañana empiezan, a falta de 2 comisiones informativas, una para el Congreso, otra para el Senado, que por cierto que no encuentran a Koldo. Si alguien lo ve, que le avisen que el Senado lo busca. Está ocupado. Pero bueno, hay que decir que no solo hay esas 2, que también el día de hoy ha empezado la comisión en el Gobierno Balear sobre este asunto. Bueno, efectivamente. Porque nadie le está prestando atención al asunto, entonces alguien tiene que encargarse de ello. Efectivamente, y bueno, que vamos a este paso, vamos a tener un montón de comisiones informativas. Bueno, a los políticos les suele gustar las comisiones,
No sé si de Hombre, este sí, tipo, porque pero... hombre, tienen un horario, ¿sabes? Yo creo que en algunos casos les hará ilusión por tener algo en agenda, ¿no? Y todo tipo de comisiones, Y ¿no? Les gusta todo tipo de comisiones. sí, 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 Sean de estas sí, sí, o de las otras. Da las que igual de hagan tipo. falta, efectivamente. Y luego, pues también esta semana no nos ha dado tiempo, pero me imagino que la semana que viene lo incluiremos en nuestro fact-checking. Parecía que todo el mundo se había olvidado un poco de Ayuso y ese ciudadano particular. Y, chico, ha vuelto a hablar la pobre presidenta de la Comunidad de Madrid nuevamente de su novio y la ha liado, Sí, porque, está movidito las redes, parece un partido de fútbol, sí, solo diré eso. ya te digo. Y posiblemente pues porque al final, como todos sabemos aquí los que nos siguen todas las semanas y nosotros mismos, que a veces ya no es tanto decir una mentira como tal, sino descontextualizan una información y al final quieren justificar para decir todo lo contrario de lo que es la realidad. Ya, Pero eso, lo que yo no entiendo es si ahora pues los seguidores de Ayuso, por decirlo de alguna manera, están celebrando la noticia de que van a devolver eso, pero ¿qué dirán dentro de un par de meses, sus semanas? No sé, depende de la justicia. Cuando salga el juicio. Porque claro, es que el problema es este. Ya se habrán olvidado. Con esta pseudoinformación que aparte de decirla y protagonizarla Ayuso, pues la ha hecho viral Miguel Ángel Rodríguez en redes sociales, que también es ganas de meterse en fandangos, pero bueno, sabemos que hay gente que le gusta estas cosas, y que de paso el portavoz también del gobierno de la Comunidad de Madrid también esta misma tarde ha vuelto a repetir lo mismo. Pues es una pena porque no es una realidad lo que están contando, y todos los que hemos tenido y tenemos una relación unas veces más amable y otras veces menos con Hacienda, pues sabemos cómo son las cosas, y que uno, si le pillan con el carrito del helado, como que no puede ir después a intentar pagar lo que no pagó antes. Eso no se puede hacer. Y es en definitiva lo que le ha dicho Hacienda, que lo que ingresó usted en el 2022 para regularizar lo del 2019, 2020-2021, como que no sirve. Usted guárdese el dinero y luego ya el juez ya le dirá lo que sea, ¿no? Sí, y eso es un poquito toda la historia, que como tú bien dices, pues bueno, se ha montado una bronca bastante interesante, en este caso en Twitter, en X, ¿no? Y si Hacienda te trata excesivamente bien, ten cuidado porque están engrasando el palo. Por lo que pueda pasar, efectivamente. Sí, sí. Pero lo dicho, es una pena porque al final es embarrar situaciones que yo creo que si estuvieran callados ya, luego la justicia ya hará lo que tiene que hacer, y luego pues oye, cada uno... Además, que no es por nada, pero esta situación actual de Ayuso no va a modificar o a cambiar el resultado electoral en el País Vasco. No, a lo mejor en alguna otra comunidad, en alguna otra comunidad autónoma podría ser que sí, donde el PP tuviera alguna oportunidad, pero viendo los mapas políticos sabemos que el PP en las dos siguientes elecciones nacionales, no en las europeas, en las nacionales, lo tiene perdido, lo tiene muy crudo. Si ganase, hasta el PP pediría impugnación porque se extrañarían ellos. O sea, ¿es la verdad? No, evidentemente porque son dos comunidades autónomas que están muy señaladas y fragmentadas en sus candidaturas, además nacionalistas, y por tanto pues el Partido Popular no entra en ese juego, y por tanto pues no, y aparte que luego pues como todo, también es verdad que el discurso y el contexto que se utiliza por parte del Partido Popular pues es difícil para la historia más reciente, ¿no? de esas comunidades autónomas. Y que bueno, es como cuando juega
los equipos pequeños contra los equipos grandes. En este caso es un equipo pequeño ahí en esas comunidades, claro. y tienen que jugar en otra liga, digamos. Bueno, esta semana, además de todo esto, hemos estrenado los shorts y los clips. Van a ir mejorando poco a poco. Creo que te ha gustado la idea muchísimo. Las me ha encantado. Estas, hay que decir que son gracias a la inteligencia artificial, que saca lo que ella cree que es más interesante del programa, así que la inteligencia. Yo siempre le doy las gracias a la inteligencia artificial después de hablar con ella, ¿eh? No sea cosa que algún día se rebelen, al menos que se acuerden que este hombre le daba las gracias. Es importante, por lo que nos pueda pasar. Por si acaso. Claro que sí. Y bueno, intentaremos ir, a lo mejor no habrá tantos, porque estos solo han sido 4 días y hemos sacado todo el resumen del programa de la semana pasada, sí. Pero lo esparciremos entre toda la semana y bueno, pues ya iremos viendo cómo va. Muy interesante. Y bueno, así son bonitas píldoras, sí señor. Llegamos a más difusión y tal, irán mejorando técnicamente, aprendiendo a hacer cosas más chulas y poco a poco. Pero bueno, ahí está Lorenzo, que pues es un crack, qué maravilla. No, hay que decirlo, claro que sí. Fue Luna la que me habló de esta inteligencia artificial y la que por su culpa hemos caído nosotros también. Pero bueno, pues estupendo, Luna, porque a mí me ha encantado la historia y la verdad que muy bien. Además, lo he dicho, dentro de los objetivos que tenemos con Desmontando Bulos, pues es precisamente eso, intentar llegar y colaborar, ¿no? De alguna manera a saber diferenciar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que no todo es verdad, por supuesto, y por tanto que no nos tomen el pelo, ¿no? Entonces, todo eso es bueno y democráticamente muchísimo mejor, vaya. Pues si te parece, vamos a la ciberdelincuencia, que viene bien interesante. Sí, que viene cargadito, ¿eh? Sí, porque tenemos varios avisos. Uno nos lo trae Maldito Timo. Sabéis que es anexo de maldita.es, donde se especializan precisamente sobre esos intentos de ciberdelincuencia, de timos que se mueven en las redes y hasta llegan a nuestros correos electrónicos, etcétera. En esta ocasión hablando de inteligencia artificial. Bueno, pues se ha hecho viral unos mensajes que en esta ocasión circulaban en redes sociales. Es un vídeo en el que se puede ver al presidente de Iberdrola y a la periodista Sirun Demirán. En ese contexto del vídeo nos dicen que todo el mundo debería conocer el revolucionario proyecto de Iberdrola. Intentan darnos a entender que es un proyecto de inversión donde se enriquece uno rápidamente. Cuando empiezan a utilizar esos adverbios, malo, rápidamente, mal. Bueno, si hacemos una búsqueda inversa de este vídeo que se ha hecho viral, se puede comprobar que se trata de un falso informativo de Radio Televisión Española, en las que las declaraciones están manipuladas. Las imágenes originales que se utilizan con esta presentadora las podemos encontrar en la cuenta de YouTube de Televisión Española con fecha del 27 de julio de 2022. Y en ese caso la periodista habla de las ganancias que tuvo Iberdrola, pero no habla en ningún momento de la supuesta plataforma de inversión. Por su parte, las declaraciones de Ignacio Sánchez, que es el presidente de Iberdrola, pues están también manipuladas a partir de unas declaraciones que también se pueden encontrar en el canal de YouTube del medio de comunicación económico Expansión. En ese vídeo original, que es de julio de 2021, o sea, aún todavía nos vamos más atrás, el presidente de Iberdrola pues habla de los resultados de la compañía eléctrica y, por supuesto, no hace ninguna alusión hacia esa plataforma, ¿no? También otro de los indicativos es que en el contenido manipulado a lo largo del vídeo pues sí que hay fallos en el audio, y son además en algún momento hasta ni se puede entender muy bien, ¿no? Es decir, que es un poco apañado. Y además, para más INRI, lo que es la careta del bulo, suplantan a el periódico El Mundo
como si fuera una noticia de ellos, para promocionarla. Esta publicación redirige a ese supuesto artículo que no es del Mundo, porque evidentemente la propia URL ya no nos lleva al lugar oficial de elmundo.es. Intentan, la verdad que está muy elaborado, porque hasta incluyen también una publicación del Ministerio de Hacienda en Twitter en la que apoya el proyecto de inversión, y es también nuevamente pues un montaje, porque no hay ninguna publicación en la cuenta del Ministerio de Hacienda con ese contenido. Cuando haces clic en el enlace de esa página, porque evidentemente estas cosas ya sabéis que siempre hay un estupendo enlace, te redirige a un formulario en el que te pide que incluyas tus datos personales para entrar en la lista de espera para hacer una inversión. Lo que sí que ha detectado Maldita.es en este caso es que con esos datos te mandan luego un comunicado donde estás en una lista de espera para poder entrar en esa inversión, en esa plataforma. El problema de todo esto, pues que con esos datos de contacto pues empieza a haber un cierto acoso telefónico para invertir en esa supuesta plataforma y por tanto seguir obteniendo datos personales de los afectados. Así que ojo con este tipo de cosas, y ojo con, como siempre, como lo decimos siempre, ojo con compartir nuestros datos personales, que son importantísimos, siempre importantísimos. Sí, mucho. Y nos vamos a un comunicado, lo traigo porque, hombre, no somos grandes inversores, pero es un comunicado que ha tenido que hacer la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que además, como veremos, como podéis ver en redes sociales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo han compartido ellos también, porque hay una alerta a inversores sobre intentos de suplantación de su identidad por parte de las entidades MetaQuote.net y National Trade Ltd. Estas entidades están contactando con inversores para que de manera fraudulenta, en nombre de esta comisión, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, gestionarles la recuperación de posibles pérdidas, investigar posibles irregularidades y garantizar la devolución de fondos, ¿no? En este caso, la comisión pues alerta de que, en primer lugar, no ha autorizado a ninguna empresa nacional o extranjera ni a ninguna persona física la gestión para la recuperación de pérdidas sufridas por los inversores. Tampoco ha contratado los servicios de ninguna entidad para investigar irregularidades de ninguna empresa de servicios de inversión, ni tampoco para garantizar la devolución de pérdidas. Por eso recomienda a las personas contactadas, pues personas que a lo mejor tienen pequeñas inversiones de cualquier tipo a nivel empresarial, que rechacen cualquier oferta que puedan recibir al respecto y por tanto no participar en estos procesos, ¿no? Y muy importante, recomienda que se presente denuncia ante las fuerzas de seguridad si se ha sido objeto de alguna estafa o robo de datos personales a cuenta de estas entidades. Así que ahí está el aviso, que también es importante, más que nada por saber dónde estamos y por dónde andamos, ¿no? Lo tenemos en y luego vídeo, el tercer... Ah, sí, efectivamente, perdón, efectivamente. Pues ahí está, era cortito. Yo cuando he dicho que no participen, yo pensaba que decir no participamos de burbujas mediáticas, pero bueno, eso, otras cosas, de otra época ya, no sí. Se acordará la gente. Ya, sí, pues sí, tienes razón, Lorenzo, sí. Bien, y nos vamos al siguiente, que nos lo traen también por parte de INCIBE y por parte de Radio Televisión Española, porque hablando de Hacienda y de todas estas cosas, pues bueno, hay un mensaje de correo electrónico que se le atribuye a la Tesorería General de la Seguridad Social, que comunica al receptor que su borrador de la declaración de la renta que se está haciendo ahora en la campaña actual no está regularizado y que tiene que acceder a un enlace web para verificar los detalles de una sanción administrativa. Esto es lo que le habrá mandado igual al novio de Ayuso. Igual. Bueno, pues hay que decir
Hay que decir que es falso. Se trata de un mensaje fraudulento que suplanta en este caso a la Seguridad Social para informarnos de lo que está haciendo Hacienda. En fin, una cosa un poco, y por tanto lo que hacen es robar los datos personales de los receptores, etcétera. Bueno, se suplanta evidentemente a la tesorería. Desde la agencia tributaria pues aseguran a Verificar Radio y Televisión Española que este mensaje es un caso claro de phishing. Ya sabéis, suplantación a través de un correo electrónico donde nos piden datos y se quedan con nuestros datos. Lo tremendo de todo esto es que al final piden datos a nivel económico, personales, y eso es el problema que podemos tener posteriormente, ¿no? Como bien ha explicado la agencia tributaria, nunca solicitan por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal a los contribuyentes, ¿no? Y tampoco adjuntan anexos con información de facturas o otro tipo de datos. Ya sabéis que es algo que hemos comentado ya muchísimas veces en este apartado de nuestro programa. Y el propio INCIBE pues también ha hecho esta alerta de una nueva campaña más que de alguna manera, como siempre, pues sabéis que los malos intentan aprovechar, ¿no?, los momentos, especialmente con la administración, para realizar este tipo de cosas. Y recordar siempre que, al igual que al resto de administraciones públicas, a la agencia tributaria solamente se accede por el área personal, se solicita mediante el certificado digital, el DNI electrónico o clave, con lo cual no nos van a mandar en ningún caso un correo con donde poder clicar y donde añadir nuestros datos, etcétera, etcétera. Bueno, antes de irnos a la siguiente sección, te voy a contar una cosa que me ha pasado esta semana. Sí. Como el lunes recibí un SMS de Correos Español, ya vemos por dónde va, ¿no? Diciendo que tenían un paquete en la aduana. Y ahí hubiera acabado la anécdota. Igual no lo había contado, pero el martes vi una publicación en Twitter que se ha hecho bastante famosilla porque la han publicado en varios medios de comunicación, de un hacker que recibió también esa publicación. Y lo que hizo fue programar un script de Java para gente joven, además de una isla. Para la gente que no sabe cosas de informática, es un lenguaje de programación, ¿vale? Estudié un poco la página web y lo que hizo fue crear un programa, para que lo entendamos, que enviaba información, nombres, apellidos y número de tarjeta aleatorios inventados a la base de datos de los ciberdelincuentes, hasta llenarla de tanta basura que esa base de datos de la gente que había caído pues posiblemente no les sirvan y la hayan descartado. Pero me resultó curioso y a veces... Realidad, ¿no? Sí. Qué guay. Me encanta. Eso sí que es... de verdad. Claro que sí. Sí, señor. Pues mira, te voy a decir una cosa, que yo esta semana también he recibido uno, ¿eh? ¿También has tenido el paquete de Correos Español? Si es que es fiable así el nombre. Ha sido potente esta campaña, de Correos Español. Pero se lo han currado, madre mía. Pero madre también mía. Ha estado guay porque el otro le ha reventado la campaña a estos. Pero que también, te digo que me encanta. A la vez, al publicarlo en redes sociales, también a la vez da ideas a otras personas que sepan un poquito de programación, porque realmente tampoco es muy complicado. Yo soy un negado en esto de programar, lo he intentado varias veces, pero por lo visto, quien sabe un poquito, tampoco es muy complicado programar ese script para reventar este tipo de base de datos. Qué guay. Así que, si alguno sabéis, ya sabéis. Me parece una genialidad, sí, señor. Ya sabéis la idea. En verdad, como tú bien dices, personas que evidentemente saben de este tipo de herramientas, bueno, es una manera de jugar con los malos, ¿no? De decir, bueno, vosotros podéis hacer ciertas cosas, pero con lo cual me parece, ya te digo, me parece genial. Si yo te lleno la base de datos con 10.000 datos falsos y tú has conseguido 2.000, porque tampoco es que vayan a conseguir muchísimos, pero bueno, y tú has conseguido 2.000, claro. No te vas a poner a buscar los 2.000 reales en medio de 10.000.
vas a descartar eso porque si no vas a perder más tiempo que otra cosa. Así que bueno, es una manera de incluso de ayudar a los incautos, a los que han caído por algún motivo. Felicidades al que se le ocurrió. Vámonos a los avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues vamos a... Exacto, de lo que han durante esta semana os he traído un par de cosas de la Policía Nacional. Uno que me parece estupendo porque han llegado a un acuerdo con una editorial donde pues han hecho un cómic que le llaman Los Guardianes de la Red y descubren todas las claves para evitar el ciberacoso, el sexting, el grooming, y por tanto es una herramienta muy muy interesante para la gente más jovencita, para los chavalillos, que son desgraciadamente los que más problemas con este tipo de situaciones que pueden encontrar en la red, ¿no? Y la verdad que es muy muy chulo, está muy bonito. Y ojo, que me parece muy importante también el apunte, es gratuito, se puede descargar en la propia página del grupo del Vives, y además nos lo presentan de una forma muy muy chula. Vamos a ver un trocito de esa presentación. No, espérate, que no era esta, era esta. Bueno, mi nombre es Abraham Bezmal, pertenezco a la Unidad Central de Participación Ciudadana y dentro del marco del Plan Director se ha establecido una colaboración con el grupo editorial de Vives. El objetivo de esta colaboración es sensibilizar y concienciar a la ciudadanía en lo que es una buena educación digital. También tenéis que ser celosos de esa información, no compartirla, ¿vale? Siempre pensar que puede haber personas que la pueden utilizar en vuestra contra. Desde el Plan Director lo que trabajamos es la prevención. Igual que les educamos en la vida real, debemos educarles en los riesgos de Internet. Hay que tener mucho cuidado con la información que regaláis, en este caso a las redes sociales o a Internet en general. Después de esta actividad que os hemos dado, ¿qué podemos decir que habéis aprendido? Bueno, pues en esta charla he aprendido que si en algún momento me ocurre algún incidente como este, principalmente tengo que contárselo a un adulto y sobre todo obtener pruebas para poder decírselo a la comisaría. Y si vivís en primera persona alguna de las situaciones que os hemos contado, ¿qué haríais? Principalmente es contarlo a un adulto, luego hay que bloquearlo para que vaya a menor y luego a coger pruebas para enseñarlo a la policía y denunciarlo. Después de haber tenido esta actividad con vosotros acerca de los riesgos de Internet, ¿cómo creéis que deberíais tener vuestro perfil privado en las redes sociales? Pues creo que debería ser una cuenta cerrada en la que no solicitemos que todo el mundo pueda acceder a ella. ¿Qué haríais si presenciaseis un caso de acoso en el aula? Yo actuaría diciéndoselo a un adulto o a una persona de confianza. A ver, cuando nos descargamos una aplicación hay una pantallita que nos sale que se llama condiciones de uso. ¿Quiénes de vosotros la leéis? Yo siempre me fijo para ver qué me piden. Un ejemplo muy claro es que si me voy a descargar la linterna y me fijo en las condiciones de uso y me pide mis datos personales y mi perfil, digo, no me lo voy a descargar porque ¿para qué quiere eso la aplicación? Para nosotros en el Colegio Patrocinio de San José es un orgullo colaborar en este proyecto de Plan Director de Policía Nacional para dar a nuestros alumnos unas herramientas básicas en su defensa ante los medios.
Bueno, pues está muy bien, solo que, bueno, debe ser la única persona que se habrá leído los términos y condiciones. Pero todo lo demás está muy bien. La verdad que sí. Y bueno, y la verdad que especialmente para la gente más jovencita, pues es interesante y me parece muy bien toda la campaña que están haciendo desde la Policía Nacional para llegar a los diferentes centros educativos y mientras tanto, pues lo dicho, podéis descargar ese cómic de forma gratuita. Y os traigo también otra cosa que también ha vuelto a recordar la Policía Nacional esta semana, que es sobre la lista de Robinson, que es para, ya sabéis que es para dejar de recibir publicidad no deseada. Y nos lo explica muy bien qué es lo que tenemos que hacer, para qué nos sirve, y aunque yo lo digo por experiencia personal, al principio cuando te apuntas a esa lista de Robinson, parece que no te has apuntado a ningún lado porque te sigue llegando publicidad, pero sí, hay un tiempo intermedio y luego es cierto que no te llega. Por ejemplo, gracias a también hay otra situación, no es necesario estar en la lista de Robinson, sino que se puede pedir en la propia administración pública, que es para, ahora que estamos hablando tanto de elecciones, también podemos solicitar en el INE que no nos manden publicidad electoral, que no nos llenen los buzones de publicidad de todos los partidos políticos. Y es interesante, más que nada, porque al que le interesa que le llegue, perfecto, pero al que no le interesa, pues podemos hacer algo sobre todo esto. Pues vamos allá. Un momentito, que enseguida solucionaremos el problema con el audio. Es lo que tiene las cosas del directo. A ver dónde está esto por aquí. Filtros y Channel 1. Y ahí lo tenemos. Ahora sí, estamos teniendo algún problemilla con este vídeo. Si quieres, continúa y vamos a ver si lo podemos solucionar ahora. Sí, vamos con el consejo de esta semana de la Guardia Civil, que os sonará muchísimo porque ya alguna vez hemos hablado en el programa de él, y que vuelve otra vez el timo de las cartas nigerianas o el timo 419. Acordaos que son pues esos intentos de estafa que prometen grandes sumas de dinero a cambio de un pequeño adelanto y que vienen en formato, como nos lo explica muy bien la Guardia Civil, pues desde, por ejemplo, supuestas herencias millonarias, fondos bloqueados en un país africano, premios de lotería falso y bueno, pues parece que se había quedado esto un poquito, este tipo de estafa había quedado un poquito ahí guardadito y parece que vuelven, Esto es como los bulos, siempre vuelven, en algún momento. Bueno, pues cuidado con este tipo de cartas nigerianas o timo 419. Se le llama timo 419 porque precisamente es el artículo del Código Penal nigeriano donde, en fin, está evidentemente esto sentenciado, ¿no? Y las recomendaciones pues de la Guardia Civil, pues ya sabéis, desconfiar de cartas o correos electrónicos que prometen este tipo de cosas y mucho más cuando te piden, pues acordaros pues en algún ejemplo que hemos tenido aquí en el programa, que te pedían una serie de datos y luego pues una pequeña cantidad para el abogado que te iba a tramitar, pues por ejemplo la herencia de un tío tuyo que había estado hace años allí, que había dejado un dinero impresionante. Bueno, pues ojo con este tipo de cosas porque son siempre mentira. Y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que la Guardia Civil tiene ese 062
para cualquier duda o situación que pueda ser cercana a una estafa y por tanto pedir ayuda e información. Así que ahí lo tenéis. Ahora vamos a intentar ir al vídeo, si te parece. Vamos allá. Pues sí, a ver si ahora la policía nos La cuenta. lista Robinson te permite evitar recibir publicidad no deseada. ¿Qué tienes que hacer? Regístrate con tus datos y correo electrónico. Elige el tipo de comunicaciones que no quieres recibir: correo, teléfono o mensajes. Y por último, recuerda, tienen que pasar 3 meses desde que te apuntes hasta que sea efectiva la lista Robinson. Pues ahí estaba. Ahora sí. Es muy facilito y la verdad que a veces es de agradecer, O sea que, porque cada vez hay más contenidos publicitarios. Y bueno, y si te parece, Lorenzo, pasamos a la parte de transparencia. Volvemos con nuestros compañeros de Cibio. Esta semana traen un trabajo muy interesante. Nos hablan del trabajo que se hace para empresas externas dentro de las instituciones penitenciarias, es decir, por los presos. Y nos da una serie de datos muy interesantes, porque yo, por ejemplo, nunca había caído en esta situación. Primero porque ese trabajo en prisión está regulado por un decreto desde 2001, pero es una mini normativa de 12 páginas comparado, imaginaros, con el Estatuto de los Trabajadores, que son casi 100. O sea, pues con 12 páginas, pues un poco que está ahí, sí, está regulado, pero como los datos que ha podido encontrar Cibio, pues no se acercan mucho a los derechos laborales que, en tal caso, deberían estar siempre encima de una relación laboral, ¿no? Tanto es así que el propio decreto arranca diciendo de forma explícita que el trabajo en prisión es una relación laboral especial, y a partir de ese especial, pues hombre, los derechos laborales pues quedan en entredicho. Esto, entre otras cosas, afecta, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional que se le puede pagar a estas personas, a los descansos, a los permisos o bajas, etcétera, y no se aplican. Los datos que ha podido recoger Cibio es que, por ejemplo, en 2023 el salario mínimo era de 6,39 euros la hora, ¿no? Para temporeros, dependiendo del puesto y categoría, ¿no? Y una persona presa, trabajando en cárceles gestionadas por la Administración Central, podía cobrar entre 3,24 y 5,68 la hora, bastante por debajo de ese salario mínimo interprofesional, ¿no? Y eso, ojo, eso teniendo en cuenta que los salarios más altos para personas más cualificadas son menos numerosos y por tanto se acercarían muchísimo más a ese 3,24 que al 5,68. En otros ámbitos, por ejemplo en Cataluña, no se utilizan estas horquillas, sino el salario mínimo con algunos extras, pero aún así en 2023 se pagó la hora por 3,20 euros, y es el único que sí que está relacionado de forma directa con el salario mínimo interprofesional. Y es verdad que estos trabajos que se realizan con empresas externas, lo hacen en talleres productivos, pues hombre, hay empresas que utilizan esta mano de obra para hacer su trabajo, ¿no? Y el problema, como han podido ver, ¿no? Por parte de los compañeros de Cibio, es que al final el problema de todo esto es que es una mano de obra muy barata, controlada, sin posibilidad de ningún conflicto, con las instalaciones pagadas, es decir, no tienen que pagar suministros mientras realizan el trabajo en la cárcel, ¿no? Con lo cual yo creo que es un tema dentro de lo que significa la reinserción de los presos, que me parece genial, pero a lo mejor sí que es cierto que está un poco cogidito, ¿no?, con pinzas estas situaciones. El empleo en prisión surge siempre de acuerdos, que yo tampoco, la verdad, yo no lo sabía, acuerdos de las empresas con trabajo penitenciario y formación para el empleo,
con el Centro de Iniciativas para la Reinserción, que depende de Cataluña, y luego un centro muy parecido y una estructura muy parecida, que es Aukerak, que está en Euskadi, ¿no? Que también tiene esas competencias esta comunidad autónoma. Son estos organismos los que firman esos contratos temporales de las personas presas. Las compañías no tienen ningún vínculo legal con quienes trabajan para ellos y, por tanto, en este caso, la administración es la encargada de la gestión y, por tanto, debería ser mucho más explícita con los acuerdos laborales que se llegan. La verdad que es un trabajo por parte de Cibio, como siempre, verdaderamente con un montón de datos. Yo os aconsejo que le peguéis un vistazo en su página web, porque nos da, claro, los datos que han podido conseguir, que no es tampoco muy fácil, porque no todas las administraciones quieren dar los datos, pero bueno, han encontrado algunas comparativas desde el 2018, también con empresas que sí que han firmado esos acuerdos, y la verdad que vale la pena ver, y por tanto, pues hombre, se detecta que es algo que debería estar mejorando un poquito, Pues bueno, nos vamos a los datos. Pues sí, hoy os traigo algo que habréis visto porque, en fin, yo creo que ha salido en todos los medios de comunicación. Son los datos sobre los pacientes en lista de espera para operarse en el Sistema Nacional de Salud. Son del segundo semestre de 2023 y ha supuesto un aumento de algo más del 7% respecto al mismo periodo del año pasado. Vamos increciendo con esas listas de espera. Es el último informe del Ministerio de Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad, y en cuanto al tiempo de espera para operarse, el tiempo de demora para entrar en el quirófano se sitúa en 128 días, una variación de 16 días respecto al periodo anterior. En cuanto a lo que es el tiempo de espera para un especialista, se ha situado en 101 días y también representa nuevamente una subida diferencial de 14 puntos, de 14 días en relación con el semestre anterior. Y como en definitiva la sanidad es en definitiva algo que están gestionando las comunidades autónomas, pues os traigo la siguiente gráfica, que es la comparativa, y vemos en Madrid, País Vasco y Galicia son las tres comunidades que menos días de espera tienen, está entre los 57 y los 67 días. Y en el otro extremo, pues tenemos a Extremadura con 187 días, Andalucía con 174 y Cantabria con 173. Así que yo espero que las administraciones autonómicas se pongan un poquito las pilas, porque evidentemente esto sí que es un servicio que nos puede afectar absolutamente a todos, en algún momento de nuestra vida o a nuestros familiares, y es importante para nuestra vida cotidiana. Y luego otra variable de los datos que también me parece muy interesante son los tiempos que varían por especialidades. Y históricamente traumatología ha sido siempre una especialidad, por supuesto, con mayores tiempos, pero también le sigue oftalmología. Solamente nos podemos acordar de las cataratas, que son, la verdad, una de las operaciones más numerosas, y también del aparato digestivo. Así que esos son los tres ámbitos médicos que tienen un mayor tiempo de espera para operarse después de este último informe. Así que, en fin, es importante. Seguimos con más datos, pero ahora de política. Sí, nos vamos, como no podemos hablar ya de los datos de las próximas elecciones en Euskadi, porque ya están prohibidos desde el lunes pasado, pues vamos a hablar de algo que vamos a tener muy pronto también. Pasaremos primero como decíamos al principio, Lorenzo, con las elecciones catalanas, pero luego pues vamos a tener las elecciones europeas. Ahí vamos a ir toda Europa allí, ¿no? Bueno, pues en el barómetro de opinión realizado por el CIS, pues ya han empezado a incluir estos datos para las próximas elecciones al Parlamento Europeo,
que serán el 9 de junio, ya lo podemos poner en el calendario. Y como podéis ver, pues estos son los datos que nos arroja ese barómetro, con el Partido Popular a la cabeza, con un punto de diferencia con el PSOE. Esto es intención directa de voto, es decir, no se hace, son datos puros y duros. Entonces están a un punto los dos partidos mayoritarios, y como podéis ver, bueno, pues luego entraría Vox con un 7,2, Sumar con un 5 y pico, Podemos está ahí con un 2,3, estas cosas que hacen. Bueno, y en este aspecto también hay que decir y que además es interesante para ir haciéndonos un poco la idea, que los habitantes de los países miembros de la Unión Europea vamos a elegir a un total de 720 escaños en el Parlamento Europeo, que son un mogollón, madre mía, 720, y que es su composición actual. Y Alemania es la que más escaños dará, con un total de 96. Le seguirá los representantes de Francia con 81, Italia con 76 y España con 61. O sea que aún tenemos ahí una buena collita de eurodiputados e eurodiputadas para elegir. Y los que menos representación europea van a tener, pues es Malta, Luxemburgo y Chipre, que solamente eligen a 6 cada uno de ellos. Así que seguiremos informando, pero ahí estamos con esos 61 eurodiputados que tendremos que elegir el próximo 9 de junio en las próximas elecciones europeas. Y con el barómetro pues iremos viendo. Y si al principio del programa decía que el PP no tenía nada que hacer en las vascas ni en las catalanas, aquí es otra liga y aquí sí que aquí sí que se la ahí estamos. Aquí sí que se además ahí hay partido. Ahí está interesante, sí, hay partido, O sea, además hay partido por arriba y por abajo, hay, para los más mayoritarios, para los intermedios, ahí está Vox y Sumar, que, en fin, a ver quién se lo lleva mejor, pero ahí está. Y bueno, nada despreciable también, algún partido nacionalista, o sea que veremos a ver. Seguimos con más 61, datos. O sea... Sí. Ahí tenemos más datos. En este caso, vale, el tema de los escaños que estaban aquí representados. Eso es, ahí veis, como, bueno, estamos entre los que más representación tenemos, y en la cola, pues ya, como os decía, Malta, Luxemburgo y Chipre con solamente 6 cada uno de ellos. Bueno. Así que, en fin. Y ahora nos vamos a la alfabetización mediática. Pues sí, nos vamos además es algo que en concreto es un doctor de ciencias de investigación de ciencias de la salud de la Universidad Alfonso X el Sabio, es colaborador de Salud Sin Bulos, que por cierto tiene su propia cuenta en Twitter. Si os interesa, vale la pena de vez en cuando pegarle un vistacito. Él es Iván Herrera. Nos habla desde la experiencia que hemos tenido desde la pandemia, y lo que supone, pues desgraciadamente, los profesionales sanitarios que difunden desinformación, lo que llamamos estos médicos negacionistas, que desgraciadamente pues nos traen a veces por el camino de la amargura. Y él nos explica un poco cuál es ese proceso y lo que supone ese tipo de desinformación. Vamos allá. Lamentablemente, los sanitarios en la primera ola, las autoridades decidieron que les iban a hacer héroes, iban a hacer que la población los viera como héroes, y no se dieron cuenta de que eso los exponía de una forma brutal a cualquier tipo de ataque posterior que pudiera ocurrir. Les señalaban, les exponían como un enemigo en el caso que todo fuera mal, y héroes si todo iba bien. Lamentablemente todos sabíamos que probablemente hubiera una segunda ola, y puede que haya una tercera. Entonces estaban prácticamente siendo condenados al cadalso,
Pero en ese momento todo el mundo estaba muy bien, todos salíamos a la ventana y cantábamos el Resistiré y aplaudían. Eso era un error, fue un error brutal de comunicación, un error de exposición de los profesionales que ha conseguido que se quemen. Los profesionales sanitarios negacionistas existen. ¿Son un peligro? Sí, muy grave, porque se infunden del aura del sesgo de autoridad. La población considera que un sanitario, por ser profesional sanitario, y dentro de profesionales sanitarios hay categorías, por supuesto, están los que tienen más credibilidad y los que tienen un poco menos, pero todos tienen más que alguien que no es sanitario. Y dentro de eso, los sanitarios es como, si ellos me están diciendo esto es porque es verdad, porque ellos son sanitarios, ellos lo saben todo sobre la COVID. Eso es un problema, porque no es cierto. Ninguna persona sabe todo y ningún sanitario sabe todo sobre la COVID, eso es mentira. Pero claro, en el momento de desesperación en el que te encuentras, en el momento de desafección frente a todo lo que viene de fuera, alguien te cuenta algo y encima ese alguien concuerda, lo que te cuenta concuerda con lo que tú piensas y encima es sanitario, es perfecto para que yo me lo crea y para que ellos tengan un grupo y cuenten y salgan en vídeos, los tienes en YouTube, los tienes en WhatsApp y te cuentan algo, y en hospital porque en las camas, porque etcétera, etcétera. Eso debe hacer sospechar de que estas personas tienen un problema. He hablado del síndrome, de este problema mesiánico. Estas personas que salen en los vídeos, que no es difícil que me crea que lo hacen por el bien común. Ser profesional sanitario no te inmuniza de otra condición que nos afecta a todos, de ser humano. El ser humano tiene el problema de que pues puedes creer unas cosas, puedes creer otras, depende de tu estado emocional, de tu edad, de tu momento, del momento puntual en el que te encuentras, y puedes ser susceptible de ese tipo de situaciones. En muchos casos los profesionales sanitarios dentro de las redes sociales que se han movido, que han difundido esos bulos, que han creado grupos, nos encontramos con que basan su conversión, la basan en su experiencia personal. En mi hospital eso no ocurre. En mi centro de salud eso no es verdad. Yo no conozco tanta gente que haya muerto, o no conozco a nadie afectado. Me baso en la experiencia, y la experiencia la equiparo y la igualo al conocimiento científico real. Estas personas, estos profesionales sanitarios que han negacionistas y demás, ven una gráfica, analizan, creen que analizan un dato, que saben analizar datos, pero no se dan cuenta que no saben. Metodológicamente, desde el punto de vista científico, les falta ese punto en el cual pueden interpretar bien y dar los datos de una forma, digamos, razonada y neutra, porque en ciencia hay que ser neutro. Pues ahí estaba, interesante como siempre. Interesantísimo lo que nos comentaba Iván Herrera, y además lo dicho, más que nada porque además ya llevamos varias semanas también que estamos incluyendo algunos bulos sobre salud. Y es que están proliferando muchísimo. Sí que es cierto que hay grupos de Telegram muy agresivos y eso luego lo llevan a redes sociales, y cada vez hay más pseudo informaciones que tienen que ver con la salud, y es la verdad que en muchos casos bastante peligroso. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a la desinformación. Sí, nos vamos con nuestros verificadores de cabecera. No hemos hablado de algo importantísimo que pasó este fin de semana, que es el ataque de Irán a Israel. Y como os podéis imaginar, las redes sociales del sábado al domingo han sido excesivamente bárbaras, con imágenes, con contenidos, y os podéis imaginar que hay un montón de bulos sobre, desgraciadamente, esa situación que se está viviendo en Oriente Medio y que no sabemos al final cómo se va a desarrollar ahora posteriormente con ese derecho de ataque de Israel. Pero os traigo algunos. Por ejemplo, uno que me hizo mucha gracia, porque no es la primera vez en cualquier conflicto armado, yo creo que ya hemos traído este tipo de imágenes que nos las venden y se hacen virales, en este caso para demostrarnos esa cúpula de hierro, ¿no?, con la que Israel bloqueó los misiles de Irán, y que al final, si hacemos una búsqueda inversa de ese pequeño vídeo, que además en las primeras horas de la mañana del domingo lo podrías ver retuiteado y compartido millones de veces, bueno, pues hay que decir que ese vídeo no es ningún bloqueo de misiles por parte de Israel, son imágenes de un videojuego. En una simple búsqueda inversa se puede comprobar que las imágenes en redes sociales las podemos encontrar desde marzo de 2024 hasta
Es una pena porque además es un poco burdo, porque las imágenes se difunden con una marca de agua en el que se puede ver la parte superior de la imagen, donde podemos ver el nombre del videojuego y todo. O sea, no tiene mayor historia. Pero en cambio, pues algo tan jugoso como una noticia desgraciadamente tan impactante, y lo que supuso pues casi que todo el domingo todo el mundo hablara de la Tercera Guerra Mundial, pues nos lo comimos como con patatitas, porque no tenía nada que ver con lo que había ocurrido esa noche del sábado al domingo. Pues ahí vamos. Seguimos, nos vamos a hablar de elecciones. Pues sí, más que nada porque en este caso Maldita.es ha hecho, como siempre, ya sabéis, y todos los verificadores, aunque no hayamos seguido la campaña al Parlamento Vasco con una cierta intensidad por parte de los medios de comunicación, sí que es verdad que sí que se ha movido en redes sociales, y como ocurre en todas las campañas electorales, pues hay que hacer un especial de bulos que se han movido respecto a toda la campaña electoral. Y por eso os traigo un par de ellos. El primero, que sería el siguiente, se puede ver que denuncian a una tal Urca Gonorreche, que es la número 8 en la lista de Podemos, a la Lehendakaritza, y hablan, de acuerdo con una cuenta de Twitter supuesta, Jacinta Rebolledo, donde nos quieren decir que esa persona es Urca Gonorreche y que es la que se presenta a esas elecciones del gobierno vasco. En verdad es una cuenta troll, esta tal Jacinta Rebolledo, y evidentemente esta persona que dice que es la número 8 de la lista de Podemos, pues no es cierto, no es verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que además no hay ninguna persona llamada Urca Gonorreche. Os podéis imaginar en euskera lo que puede, el juego de palabras que han querido jugar con todo eso. No hay ninguna Urca Gonorreche en la lista de Podemos. Así que, en fin, se hizo muy viral, desgraciadamente, pero no tiene nada que ver con Podemos, y a saber quién es esa persona, claro. Y luego hay otro, que es Irán Subarela. Me hace gracia porque se ha jugado con muchos bulos en esta campaña electoral con las mujeres, con las candidatas. Y en concreto, en este caso, hablan de Irán Subarela, es periodista, está vinculada a Bildu, y ellos, lo que se ha hecho viral es que un posible mensaje de Varela diciendo que las feministas no se defienden de violaciones de inmigrantes y que es una guerra contra el hombre blanco solamente. Bueno, pues hay que decir que ese tuit es falso. En ningún momento en cualquiera de los perfiles, de todo el perfil en este caso de Irán Varela, existe ese contenido, y evidentemente lo ha movido otra cuenta, en este caso de X, donde que es una cuenta troll, donde pues ha hecho ese montaje. Así que cuidado con lo que se dice, de lo que han dicho los políticos o las políticas, porque en muchas ocasiones pues son mentira, evidentemente. Volvemos con F Verifica y con el presidente ruso Putin, que se hizo viral a partir de lo que os comentaba de ese posible estallido desde el pasado domingo de esa Tercera Guerra Mundial, donde se dice en un vídeo en redes sociales que Vladimir Putin, en un discurso, que avisó que en caso de enfrentamiento bélico mundial el mundo se dividiría en dos bloques, el formado por su país, China, Corea del Norte, Irán y Yemen, frente al que lideran la OTAN y Estados Unidos, que estarían con Israel y el Reino Unido. Bueno, pues hay que decir que, por cierto, el domingo se hizo muy viral este vídeo, doy fe, donde era un elemento más en esa tensión de lo que había ocurrido la noche anterior. Bueno, pues hay que decir
Este vídeo que se ha difundido tantísimo, pues sí que es verdad, es un vídeo real, una intervención real de Vladimir Putin en una reunión del Consejo de Seguridad ruso de octubre de 2023. En una simple búsqueda inversa tenemos los datos. Podemos ver cómo lo incluyeron en sus contenidos medios como The Economic Times o la CNN, donde señalaban efectivamente ese discurso que dio ante su Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ningún momento el líder ruso hizo mención sobre el enfrentamiento entre bloques y menos de una hipotética tercera guerra mundial. Habló de lo suyo, que ya tiene bastante. Además, en este caso, F verifica con la herramienta Iberes, que es ese proyecto entre Radio Televisión Española y la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos ayuda a detectar informaciones falsas en las transcripciones o traducciones de audios al castellano, que sabéis que muchas veces también lo utilizan los buleros para cambiar el contenido real. Pues no hay ninguna posibilidad de encontrar las palabras que en este caso incluye este bulo. Así que, pues que sepáis que es mentira y que por el momento, pues dice otras cosas Putin, ¿no? Pero en este caso, pues nada, ¿no? Siguiente, seguimos hablando de guerras. Ay, señor, pues sí, otro vídeo que también se hizo muy viral, porque ya sabéis que al final pasa una cosa, se relaciona con lo siguiente y al final terminamos todos un poco estresados. Es lo interesante de los bulos, que al final lo que quieren crear es miedo, desconfianza, y es otro vídeo que se ha hecho viral con estas circunstancias del ataque de Irán a Israel, y en concreto es el exministro jordano que afirmaba que España es tierra de Islam y presagia el fin de Europa y de Estados Unidos en el futuro, ¿no? Es una grabación que de alguna manera se quiere identificar con que el terrorismo islámico pues va a ocupar España para que vuelva al Islam y todas estas cosas, y lo que ocurre es que en realidad la grabación, que lo dicho, él sí que es una persona que fue ministro jordano, pero que en este momento tampoco forma parte del gobierno jordano, ¿no? Sí que es verdad que habla de la relación con lo que es la historia del Islam, pero se realizó en el año 2008. En una búsqueda inversa lo podemos encontrar como un documento del Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación de Oriente Medio, y recopila, que en definitiva lo que hace es recopilar y analizar contenidos y noticias del mundo árabe. Pero lo dicho, fue emitida en concreto el 2 de mayo de 2008 a un medio de comunicación controlado, por cierto, por Hamas, que es Al-Aqsa Televisión, que por cierto también dejó de emitir en 2018 tras un bombardeo israelí, o sea que tampoco ya no tenemos ni al medio de comunicación. Y si hacemos también la transcripción de lo que dijo Al-Fakir, pues sí que es verdad que manifestó que volverán a ser tierras del Islam aquellos territorios que una vez fueron árabes. En aquel momento esas declaraciones, claro, en el 2008 se realizaron en el contexto de ataques entre Hamas e Israel, y semanas antes de que se firmase un cese al fuego entre ambas partes, y que duró 6 meses en aquellas, o sea que, pero lo dicho, no es una manifestación que se ha realizado ahora, ni tampoco en sus palabras hay un ataque a que nos vayan a invadir próximamente en España, ¿no? Pues bueno, seguimos con más, ahora en este caso con terapias alternativas. Sí, nos vamos con Verifica Radio Televisión Española. Os comentaba precisamente antes sobre el tema sanitario y estas cosas de las pseudociencias y demás, y es porque se ha hecho muy viral. Posiblemente algunos de vosotros sabréis de lo que están hablando, porque gracias a un programa de televisión
pues se ha hablado bastante de todo esto, y es en concreto la aplicación de plasma frío sobre la piel, que según algún, vamos a poner entre comillas, experto, se consigue la regeneración del tejido, que disminuyan las arrugas, las líneas de expresión, ¿no? Bueno, pues en este caso Verifica Radio Televisión Española pues ha consultado en este caso a Santiago Campillo, que es un licenciado en biología molecular, sobre este tipo de tratamientos con plasma frío que se está difundiendo y anunciando, yo creo que bastante negativamente, ¿no? Y que se aseguran, además, lo peor de todo, que hay evidencias científicas que respaldan estos resultados de estas terapias. En este caso, Campillo explica que los plasmas fríos sí se pueden producir para aplicaciones médicas y destaca que hay varias investigaciones para su uso en tratamiento con carácter oncológico o desinfección bacteriana. Por ejemplo, debido a su capacidad de actuar en el punto de aplicación sin dañar el resto de tejidos que están alrededor, ¿no? Sin embargo, y esto es lo más importante, advierte de que el uso de plasma frío atmosférico, como se describe, no coincide con esa aplicación que se está investigando a nivel médico, que se usan de forma especial y local, y por tanto no general en una cámara. Y esto, como se ve en los vídeos que se han hecho muy virales, pues al final lo que dice Campillo es eso: se aprovechan términos técnico-científicos en un contexto pseudocientífico para tratar de validar y prestigiar un producto estético, y por tanto pues se basa en medias verdades o hechos científicos mal interpretados. No es la única pseudociencia que hay por ahí danzando. Se está hablando también mucho de las ventosas calientes para el tratamiento de músculos y huesos. Se mueve muchísimo en perfiles de Facebook, te explican lo que es el cupping, que son ventosas calientes, y te prometen que es una técnica de recuperación muscular, y como no es invasivo, pues bueno, pues va a ayudar a drenar ese tejido adiposo. Bueno, pues todo este tipo de cosas no están demostradas médicamente. O, por ejemplo, también la aromaterapia, que es una técnica natural, pero que también puede tener algunas condiciones, algunos condicionamientos que no pueden ser muy positivas. En concreto, la red española de agencias de evaluación de tecnología sanitaria y prestaciones del Sistema Nacional de Salud informa precisamente de este tipo de pseudociencias, de técnicas, que por ejemplo como la aromaterapia, pues hombre, es una rama de la fitoterapia que se utilizan, ya sabéis, aceites esenciales, pero tiene, pues hombre, una efectividad baja o muy baja, y por tanto no es suficiente para a lo mejor dejar de ir al médico, dejar de hacerte analíticas, dejar de tomarte una medicación para este tipo de cosas. Y en concreto, en esto mismo que ha trabajado Verifica Radio Televisión Española, pues también advierte de que, a pesar de que hay ese plan de revisión sobre pseudoterapias, etcétera, hay algunas cosas como lo que se llama la nueva medicina germánica, que está quedando fuera de esa revisión y que es muy peligrosa, porque están dedicando ahora mismo su atención o tiempo, y es un fenómeno de alto riesgo, que nos lo dicen los propios médicos, porque además hablan y relacionan cosas muy, muy importantes, como decir que el cáncer es emocional y que lo que hay que hacer es retirarse de todo tipo de medicación, inclusive las paliativas, y atender al conflicto emocional no resuelto que según ellos se ha provocado, y por tanto por eso al final puedes sufrir un cáncer. Así que ojo con este tipo de cosas, porque hablamos de la salud, hablamos de situaciones médicas importantes, y desgraciadamente pues es fácil que nos podamos engañar, ¿no? Pues vamos a seguir con el siguiente, que por cierto nos vamos ya con Neutral. Este vídeo ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pues sí, y ahora, a ver, ¿tú por qué crees que ahora ha vuelto a ser viral?
Bueno, la última vez fue por fútbol y ahora supongo que por la guerra, por los bombardeos. Claro. Pero pues también, el domingo hay una serie de vídeos que el domingo fueron absolutamente virales y Newton nos trae otra vez en esta ocasión, claro, está contextualizado de otra manera. En concreto nos quisieron vender que era ciudadanos que estaban huyendo y a refugiarse en búnkeres en Tel Aviv, ¿no? Ante los ataques que ya sabéis que se produjeron, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que este vídeo se grabó en Roma en 2018 tras un accidente en una escalera mecánica en el metro de la ciudad de Roma. Es facilito, es una búsqueda simplísima, inversa de alguno de los fotogramas y como se ha utilizado ya para muchas más cosas, pues Google ya nos da el resultado, y nos salen las imágenes de ese año, de 2018 en Roma, con un accidente en unas escaleras mecánicas. Tanto es así que nos salen las referencias de este vídeo con ese accidente que se produjo en esas escaleras, pues desde el periódico deportivo italiano, de la Gazzetta dello Sport, en España pues de algún medio de comunicación, alguna televisión también nos lo podemos encontrar. Ya está en el canal europeo Euronews, también tenemos alguna referencia a ese vídeo, Así que, lo dicho, aunque se hizo muy viral, pues no tenía nada que ver con lo que nos había pasado. Además, yo no sé cómo son los búnkers, pero no me los veo con escaleras mecánicas. Igual son ideas mías raras, pero no sé. Bueno, digo yo. Son muy modernos, pero bueno, los israelíes siempre son modernos en sus... Porque son modernos ellos, modernos ellos. Las cosas como son, pero bueno, tanto como me parecería ya mucho, pero en fin. Pero lo dicho, no tiene nada que ver, del 2018, o sea, ya unos cuantos años. Y del eclipse, que casi no hemos hablado, del eclipse también que hubo hace ya... Sí, pues sí, la verdad que ahí lo dejamos y bueno, aquí como ya te dije, nada, ni una medio puntita, pero por allí por Coruña se vio y nada más. Pero, pues también evidentemente podemos encontrar algunos bulos respecto al resultado de ese eclipse y en concreto pues es una imagen que nos la han querido vender de que se produjo tal cual en Panamá. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si buscamos, hacemos una búsqueda inversa en Google, nos muestra que esta imagen es de un usuario de una publicación en X, donde sí que efectivamente la ubica en Panamá. El contenido se viralizó. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí que se viralizó por una cosa, porque en Panamá no se podía ver el eclipse solar, como por ejemplo sí que se pudo ver en Estados Unidos, en Canadá, en México, porque no daba opción, ¿no? Como nos ha pasado aquí en España. ¿Qué es lo que ha hecho este usuario? Pues al final esa imagen está generada con la IA, con una inteligencia artificial, y algo que además si te vas a la cuenta del usuario, de Rubén Hurtado, pues nos lo confirma, de que al final es algo, una fotografía pues, que generó él con la inteligencia artificial y por tanto no es una imagen real y por tanto no es una visión del eclipse en Panamá. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Luego, lo peor de todo es que luego te vas a su perfil y él mismo, pues, hombre, un poco, pues, ves luego un post de él donde un poco denuncia de que, en fin, que una imagen que ha creado él con inteligencia artificial, pues que se le ha tragado demasiada gente, ¿no? Así que, ¿qué le vamos a hacer? Y nos vamos con verificadors per món. Sí, porque os traigo nuevamente a Verificat. Ya sabéis que es un verificador que tenemos en Cataluña, que podemos acceder, evidentemente, tiene una página web con un montón de servicios de verificación, y me ha parecido muy interesante porque casi estamos cerrando la campaña electoral y las elecciones vascas, y sabéis
que tenemos luego enseguida en mayo las elecciones en Cataluña. Y me parece muy interesante porque han abierto una base de datos, Catalunya en Dades, con un portal de información contrastada sobre la situación política, social, económica en Cataluña para esa campaña electoral que se va a realizar para las elecciones el 12 de mayo, ¿no? Está elaborado a partir de las principales preocupaciones de la ciudadanía catalana, según el barómetro de opinión del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, y aborda cuestiones que preocupan las más mayoritarias, como es la emergencia climática y la sequía, las desigualdades, la crisis de acceso a la vivienda, las políticas públicas sobre salud, educación y migración, o las relaciones entre Cataluña y España. Así que ahí, si os interesa cómo se va desarrollando la campaña electoral en Cataluña, pues Verificat va a traer día a día todos los datos de todos esos temas que hablan los partidos políticos para información a la ciudadanía sobre esas cuestiones. Y me parece muy interesante, me parece muy bien, es una buena iniciativa y por eso os traigo este apunte esta semana antes de irnos por ahí por el mundo mundial, y que yo creo que a lo mejor os vale la pena pues de vez en cuando pegarle un vistazo. Así que de verdad enhorabuena para Verificat, porque la verdad que es una iniciativa muy muy interesante. Y es momento para irnos con el Fast Check. Sí, nos vamos a empezar. En esta ocasión he traído varios porque con la campaña electoral en Euskadi, bueno, pues se han realizado algunos, aparte de declaraciones y mítines, bueno, pues han tenido algunos debates y bueno, pues algún que otro pues ha dicho alguna cosa que no es correcto o un poco engañoso. Vamos a empezar con el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, que en una entrevista, habló de las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas y comentó pues bueno, que lo que han hecho ellos que han sido capaces en un año de bajar de los 90 días de media a los 60 o 62 que está ahora, ¿no? Algo que coincide un poco a los datos generales. Como os decía, el último publicado del 23, de junio del 23, muestra que Euskadi contaba entonces con una media de 68 días de espera quirúrgica, mientras que en junio del 22 la media era de 64 días. Claro, esto no coincide con los datos que ha afirmado Pradales, ¿no? Puede ser, como dice Neutral, que se referirá a la comparación entre los primeros meses del 23 y el mismo periodo del 24, pero claro, no hay datos oficiales que se pueda comprobar que eso es así. Nos lo tendríamos que creer por lo que dice el candidato. Y sí que han podido encontrar una nota de prensa del gobierno vasco de agosto del 22, donde se decía que había una media de 85 días y en diciembre habría descendido a los 60 días de media. Esto se acerca un poco a los datos que planteó Pradales, aunque hay un matiz. En agosto de 2022, en concreto, fue un mes que se produjo un pico estacional en las listas de espera en Euskadi, con lo cual entonces tampoco posiblemente sea tan comparable para sacar esa diferencia que quería un poco explicar el candidato del PNV. Así que le vamos a poner que es un poco engañoso, porque sí que dice algo, en verdad habla de un contexto más o menos de lo que está ocurriendo, que sí que es verdad que va bajando, pero no en los términos que ha comentado. Bueno, pues vamos ahora con Alba García de Sumar Euskadi. Sí, es la candidata al Lehendakari de la coalición de Sumar. Comparó los salarios de las personas en Euskadi con lo que tienen que pagar de media por el alquiler. Fue en concreto en un debate celebrado por Radio y Televisión Española. En concreto dijo: yo quiero incidir que es verdad, el precio de la vivienda es un drama, la gente que vivimos de alquiler lo sabemos bien,
Y aquí viene lo bueno, estamos pagando de media 1.000 euros y los salarios son de 1.500. Bueno, si nos vamos a los datos del INE, los salarios medios por comunidades autónomas, podemos encontrar que en el País Vasco, en Euskadi, en 2022, que es el último dato disponible, el salario medio fue de 2.545,83 euros brutos al mes. Y el alquiler medio de la comunidad en el tercer trimestre de 2023, que es el último dato disponible, fue de 738 euros. Eso según el Observatorio de Vivienda de Euskadi. Claro, desde Nutra se pusieron en contacto con el Gabinete de Comunicación por saber de dónde había sacado estos datos para hacer esa afirmación, pero no han obtenido respuesta. Están ocupados con la campaña. Exactamente. Entonces, claro, si nos vamos a los datos reales, evidentemente, pues no coincide con los datos que se producen. En verdad podemos decir, hasta podemos diferenciar. En Vitoria, por ejemplo, se pagan 697 euros al mes. En Bilbao, pues sube un poco más, a 810. En San Sebastián, que es la más cara, llega a los 980. Pero evidentemente no llega a los 1.000 euros, que posiblemente habrá pisos que valgan 1.000 y más de 1.000, ¿no? Como en cualquier otra ciudad. Pero evidentemente no podemos hablar de medias. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, pues los datos que da y que maneja la candidata de Sumar son falsos. Hay que decir además que, como fue un debate que me parece genial, pues han participado estudiantes de la Universidad del País Vasco con Verificatón Electoral, que es también un proyecto que pone en marcha Neutral cuando hay elecciones, que son los que al final ellos un poco verifican todo lo que van diciendo los partidos, los representantes, ¿no?, de los partidos políticos en el debate. Así que enhorabuena también por esa estupenda iniciativa. Amaya Martínez. Y nos vamos con Amaya Martínez, que también estuvo en el primer debate electoral que se produjo. Y en concreto, Amaya Martínez, la candidata de Vox, criticó la gestión de la renta de garantía de ingresos, así lo dijo ella, renta de garantía de ingresos, asegurando que mientras nuestras viudas y nuestros pensionistas no llegan a fin de mes, casi el 50% de los perceptores de la, vuelvo a decir, RGI son extranjeros. Vale, pues en primer lugar, la RGI, la renta de garantía de ingresos, no existe con ese nombre en Euskadi. Es la RCI. O sea, de entrada no se lo ha aprendido bien Amaya Martínez. Entonces, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque, pues bueno, un despiste lo puede tener cualquiera. Pero ¿qué es lo más importante? Pues que desde 2023 un total de 65.246 personas recibieron esta prestación económica mensual del gobierno vasco, y de ese total 43.035 eran de nacionalidad española, frente a los 22.211 que tenían ciudadanía de otros países. Es decir, los preceptores extranjeros representan aproximadamente el 34%, no el 50%, como dijo la representante de Vox. Si nos vamos a datos anteriores de otros años, tenemos la mismísima proporción. Así que, sintiéndolo mucho, la próxima vez que se me lo prepare un poquito mejor, pero los datos que dio son falsos. Nos vamos con Javier de Andrés, el candidato del Partido Popular al Lehendakari, por el Partido Popular, que habló sobre el precio de la vivienda, del alquiler en el País Vasco. Esto en concreto lo dijo en un mitin en Guecho, y aseguró que es verdad que luego la capacidad adquisitiva no es tanta, porque la vivienda, detrás de sucesivas leyes de vivienda, nos han puesto la vivienda más cara en propiedad y el alquiler más caro también de toda España. Evidentemente, diciendo y poniendo, referenciándose con Euskadi. En cambio, si nos vamos a los datos de marzo de 2024, que son los que recaban las empresas inmobiliarias y que nos sirven normalmente mes a mes para saber cómo está el mercado de la vivienda,
reflejan que en el País Vasco no es la comunidad autónoma con el precio de la vivienda y del alquiler más caro de España, como dijo el representante del Partido Popular. Por delante se encuentran ciudades como Madrid, como Baleares, y por tanto, en este aspecto no estaría muy de acuerdo con lo dicho por De Andrés. Aún así, Neutral se puso en contacto con el Gabinete de Comunicación para saber, en tal caso, por si hay algún dato más que pudiera avalar lo que había dicho, ¿no? Al margen del precio de... Bueno, que no hay contestación, por cierto, que se me estaba olvidando. Al margen del precio de la venta de vivienda, tampoco se cumple con lo dicho por el candidato en cuanto a lo que es el alquiler en Euskadi. Euskadi fue la cuarta comunidad autónoma con el alquiler más caro de España, y están también 3 comunidades autónomas por encima de ese precio del alquiler, que sería Madrid, Baleares y Cataluña, con lo cual ni una cosa ni otra. Es decir, según los índices de precios de la vivienda del INE, que podían ser los datos que nos pueden dar más realidad para poder comparar, ninguna de las dos afirmaciones realizadas por De Andrés pues no es verdad. Y nos vamos con Fernando Grande Marlaska, que no se presenta a Lehendakari, por supuesto, pero la campaña electoral vasca también le llegó en una sesión de control del gobierno. En concreto fue la diputada del Partido Popular, Álvarez Fanjul, que le pidió al ministro de Interior su valoración sobre la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad y criminalidad en Euskadi. Fernando Grande Marlaska respondió que la seguridad no es ninguna preocupación ni en España ni en Euskadi. No es más del 2% de la gente la que se preocupa por la seguridad ciudadana. Desde el equipo de prensa de Interior sí que es verdad que en esta ocasión explicaron a Neutral que el ministro utilizó como fuente los datos proporcionados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, del mes de marzo. Según esos datos, el 2,3% de los encuestados consideran que la inseguridad ciudadana está entre los 3 principales problemas de España, pero el 2,3%. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos vamos al desglose de esos datos, este porcentaje del 2,3% aumenta si nos vamos a los datos de Euskadi, donde la seguridad ciudadana está entre las 3 primeras preocupaciones, pero ojo, con un 12% de los encuestados, ocupando el 5.º puesto según el sociómetro vasco que se realiza para Euskadi. Con lo cual, pues hombre, es engañoso lo explicado por el ministro de Interior, porque sí que es verdad que mezcla datos correctos con otros que no lo son y además no especifica según la pregunta que se le había realizado en el ámbito de Euskadi. Así que lo dejamos. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, que ya estamos en cuenta atrás. Muchas gracias, Sara. La semana que viene nos tocará comentar los resultados electorales de Euskadi. Por supuesto que sí. Y bueno, pues nada, ahí estaremos. La semana que viene. Os traeremos todo lo que se ha movido en redes sociales, veremos qué pasa a nivel internacional y como siempre pues ha sido un placer, Lorenzo, y ya sabéis, se os quiere muchísimo. Besiños. Igualmente, gracias, Sara. Pues nos vamos, hasta la semana que viene. Adiós.